Llevaba 40 años viendo desfilar amores perfectos en la pantalla, pero nunca pensé que la verdadera película empezaría cuando la sala se quedó vacía y ese chaval cruzó la puerta de mi cabina. A mis 62 años, pensaba que ya había echado el cierre. Creía que mi corazón era como uno de esos viejos rollos de celuloide que, de tanto usarse, terminan perdiendo el color y guardándose en una lata para siempre. Pero cuando sus ojos curiosos se clavaron en los míos bajo la luz roja de la mesa de montaje, descubrí que hay pasiones que no entienden de guiones, ni de edades, ni de finales anunciados. Hola a todos, amantes de las buenas historias. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en un ambiente lleno de nostalgia, en uno de esos lugares mágicos que están a punto de desaparecer, para vivir una historia donde el contraste entre la madurez y la juventud hace saltar chispas. Antes de que se apaguen las luces de la sala, me encantaría saber, ¿cuál es vuestra película romántica favorita de todos los tiempos? Dejádmelo en los comentarios, que os leo siempre. Y ahora, acomodaos en vuestra butaca, porque la proyección está a punto de comenzar. El Cine Rex era un dinosaurio en vías de extinción. Ubicado en una callejuela del centro viejo de la ciudad, su fachada de azulejos desgastados y su marquesina de letras intercambiables sobrevivían de milagro en la era del streaming y los multicines de centro comercial. Al traspasar sus pesadas puertas de cristal y latón, uno viajaba automáticamente a otra época. El aire allí dentro tenía una densidad especial. Olía a palomitas rancias que se habían incrustado en la moqueta, a cera de limpiar madera, a terciopelo viejo de las butacas rojas, y sobre todo, al inconfundible ozono eléctrico que desprendían las lámparas de xenón de los proyectores. Y en el corazón de esa bestia moribunda habitaba Bruno. Bruno tenía 62 años y llevaba más de 4 décadas encerrado en la cabina de proyección. Era un hombre grande, de hombros anchos y postura ligeramente encorvada por pasar tantas horas inclinado sobre la mesa de rebobinado. Su cabello, peinado hacia atrás, era de un gris platinado, y su rostro curtido le daba el aire de un actor secundario del cine negro francés. Bruno era un artesano. Sus manos, grandes, venosas y siempre manchadas en las yemas por la tinta de las cintas y el aceite de las máquinas, trataban el celuloide de 35 milímetros con una reverencia casi religiosa. Era solitario, culto, de pocas palabras y dueño de una rudeza melancólica. Sabía que el cine cerraría a final de mes para convertirse en un aparcamiento subterráneo. Y con el cierre del Rex, Bruno sentía que también se apagaba su propia vida. Hasta que, hace apenas unas semanas, la gerencia contrató a un chico nuevo para cubrir las bajas antes del cierre definitivo. Su nombre era Javi. Tenía 28 años. La primera vez que Bruno vio a Javi fue desde la pequeña ventana cuadrada de cristal de la cabina, esa tronera desde la que el proyeccionista domina la sala a oscuras. La película había terminado y los créditos rodaban en la pantalla. Javi entró por la puerta lateral con una escoba y un recogedor. Vestía el uniforme granate del cine, que le quedaba un poco ajustado en los hombros y la espalda. Era un muchacho vital, de movimientos rápidos, con el pelo oscuro y un poco largo cayéndole sobre la frente, y una sonrisa que parecía iluminar las filas de butacas vacías. Desde su refugio en las alturas, Bruno se descubrió observándolo. Notó cómo Javi limpiaba el suelo, pero de vez en cuando se detenía, apoyaba la barbilla en el palo de la escoba y miraba hacia arriba, directamente hacia la ventana de la cabina de proyección. En la oscuridad, iluminado solo por el haz de luz blanca que cortaba el aire cargado de polvo, Javi parecía intentar descifrar el misterio del hombre que habitaba allí arriba. Bruno, escondido en las sombras, sintió un vuelco en el estómago. Una punzada de algo que llevaba años enterrado bajo capas de escepticismo y resignación. No seas idiota, se repetía Bruno noche tras noche, limpiando los engranajes de acero del viejo proyector Cinemecánica Victoria 5. Tú eres un viejo gruñón que huele a tabaco negro y a encierro, y él es un chaval que tiene todo el tiempo del mundo por delante. Pero el destino, o tal vez la casualidad que rige las buenas películas, tenía otros planes.
Era la última sesión de un martes lluvioso de noviembre. Proyectaban un ciclo de cine clásico para un puñado de nostálgicos. La sala estaba prácticamente vacía. Bruno estaba en la cabina, sudando ligeramente. El habitáculo era estrecho, alargado, lleno de estanterías metálicas con enormes bobinas de películas, cables y carteles antiguos. El ruido de los motores de los dos proyectores era un zumbido constante, como el latido de un corazón mecánico, y el calor que desprendían las lámparas hacía que el lugar pareciera un horno. Bruno llevaba puesta su habitual chaqueta de cuero marrón, desgastada por los codos, sobre una camisa de cuadros oscuros. Estaba preparando el cambio de rollo para el segundo proyector cuando escuchó 3 golpes tímidos en la pesada puerta metálica de la cabina. Nadie subía nunca a la cabina. Estaba estrictamente prohibido para el personal de sala. Bruno frunció el ceño. Limpió sus manos en un trapo de algodón y abrió la puerta. Allí estaba Javi. El joven sostenía 2 vasos de cartón humeantes. Su respiración estaba un poco agitada por haber subido los 4 tramos de empinadas escaleras de caracol. El olor a lluvia fresca de la calle y a colonia limpia emanó del muchacho, chocando violentamente con el aire viciado de la cabina. «Hola, Bruno», dijo Javi, con esa sonrisa que a Bruno le desarmaba los escudos. «El gerente ya se ha ido. Sé que no debería subir, pero pensé que, bueno, que con este frío y la lluvia que cae fuera, a lo mejor te apetecía un café. Lo he traído de la cafetería de la esquina antes de que cerraran». Bruno se quedó paralizado un segundo en el umbral. Miró a Javi, a sus grandes ojos castaños, a la forma en que sus dedos, largos y finos, sostenían los vasos calientes. El instinto de Bruno fue rechazarlo, mantener su coraza de hombre solitario, protegerse del daño que sabía que la ilusión podía causarle a su edad. Pero la soledad pesa demasiado en las noches de lluvia. «Pasa», gruñó Bruno, apartándose a un lado. «Pero cierra la puerta rápido. Si entra luz del pasillo joderemos la proyección de la pantalla». Los ojos de Javi se iluminaron de asombro. Entró en la cabina como quien pisa un templo antiguo. La puerta se cerró con un chasquido metálico a sus espaldas, aislándolos del resto del mundo. El ruido de los proyectores era ensordecedor al principio, pero Javi apenas pareció notarlo. Estaba maravillado. Miraba el enorme haz de luz concentrada que salía por la ventanilla, el polvo danzando en él, las grandes bobinas de metal girando con un hipnótico sonido de fricción. «¡Guau!», murmuró Javi, dejando los cafés sobre una mesa metálica apartada. «Llevo semanas barriendo ahí abajo y preguntándome cómo sería esto por dentro. Es como estar en el centro de control de una nave espacial antigua». Bruno tomó uno de los cafés. El calor del cartón le sentó bien en las manos. «Es solo una jaula de acero vieja, chaval. Una jaula ruidosa y caliente que tiene los días contados». Javi se giró hacia él. El espacio era tan reducido que estaban a escaso 1,5 metros de distancia. Bruno pudo notar cómo la mirada del joven descendía desde sus ojos, paseándose por sus hombros anchos bajo el cuero, hasta detenerse en sus manos marcadas por el trabajo manual. «No es solo una jaula. Tú haces la magia, Bruno. Sin ti, ahí abajo solo habría una tela blanca colgada de la pared». El viejo proyeccionista sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Esa manera de hablarle, sin pizca de lástima por su edad, con una admiración genuina, era un peligro. De repente, un chasquido anormal sacudió el ambiente. El rodillo superior de la película que se estaba rebobinando en la mesa de montaje lateral se atascó, y la cinta de celuloide se tensó hasta romperse con un crujido agudo. La cola de la película empezó a dar latigazos en el aire. «¡Maldición!», exclamó Bruno, dejando el café rápidamente e inclinándose sobre la mesa de montaje. «La película es vieja, está reseca y se acaba de partir el empalme del cuarto rollo. Tengo que arreglarlo antes de que acabe la bobina que está en el proyector, o nos quedaremos a oscuras en la sala». Javi se acercó apresuradamente, colocándose a su lado. «¿Puedo ayudar en algo?»,
Bruno estaba a punto de decirle que se apartara, que no tocara nada, pero al girar la cabeza se encontró con el rostro de Javi a escasos palmos del suyo. En la zona de la mesa de montaje, la iluminación provenía de una pequeña lámpara de luz roja, utilizada para no deslumbrarse. Bajo esa luz rojiza, las facciones de Javi adquirían un tono cálido, casi cinematográfico. El joven estaba expectante, con los labios ligeramente entreabiertos por la tensión del momento. La racionalidad de Bruno se desvaneció. El deseo, ese animal dormido, se desperezó en su interior con una fuerza que le hizo temblar. «Acércate más», ordenó Bruno con voz ronca, una voz más grave de lo habitual que apenas se alzaba por encima del ruido de las máquinas. «Ponte aquí, frente a la empalmadora». Javi obedeció al instante. Se colocó frente a la pequeña máquina de corte y prensa de metal. El espacio entre la mesa y la pared era minúsculo. Bruno, para poder enseñarle, tuvo que situarse justo detrás y a un lado de él. «Toma los dos extremos rotos del celuloide», le indicó Bruno, su pecho casi rozando la espalda de Javi. El proyeccionista podía oler claramente la fragancia fresca del chico, que le nublaba los sentidos. «Ponlos sobre las guías metálicas. Con cuidado. Si pones un fotograma torcido, la imagen saltará». Javi tomó la cinta con manos que empezaban a temblar. La proximidad del hombre mayor, su imponente presencia y la autoridad en su voz lo estaban desarmando. Javi llevaba sintiéndose atraído por el aura misteriosa de Bruno desde el primer día. Fantaseaba con él mientras recogía la sala, preguntándose cómo sería tocar esas manos recias, que escondería detrás de esa mirada cansada. Y ahora, estaba allí, atrapado en una burbuja de calor y ruido, bajo una luz roja que parecía incitar al pecado. «No sé si lo estoy haciendo bien, Bruno», susurró Javi, y su voz delató su nerviosismo. Bruno no pudo resistirlo. La tentación era abrumadora. Levantó sus brazos y, desde atrás, rodeó a Javi. Posó sus manos grandes, callosas y manchadas de vida, directamente sobre las manos jóvenes y suaves de Javi. El contacto fue un cortocircuito eléctrico para ambos. Javi soltó un pequeño jadeo inaudible, pero Bruno lo sintió perfectamente en la tensión del cuerpo del muchacho. Los antebrazos de Bruno, cubiertos por el cuero grueso y tibio de su chaqueta, se apoyaron contra los antebrazos descubiertos de Javi. «Tranquilo», le susurró Bruno. Esta vez, acercó sus labios al oído de Javi. El aliento del hombre mayor rozó el lóbulo del joven, provocándole un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. «Yo te guío. Déjate llevar». Bajo la luz roja del pequeño flexo, sus manos se convirtieron en una sola. Bruno, manteniendo sus palmas sobre el dorso de las de Javi, apretó suavemente, guiando los dedos del chico para alinear los diminutos agujeros de la película sobre los dientes de la empalmadora. Era una danza lenta y precisa. Cada movimiento requería concentración, pero la mente de ninguno de los dos estaba en el celuloide. Bruno podía sentir la respiración agitada de Javi. Sentía el calor de su espalda emanando a través de la fina tela del uniforme granate. El pulso del joven latía desbocado, y Bruno podía sentirlo palpitar bajo las yemas de sus dedos al rozarle accidentalmente las muñecas. Hacía años, demasiados años, que Bruno no sentía una descarga de adrenalina semejante. Sentía que volvía a la vida, que la sangre le corría por las venas con la fuerza de un motor recién engrasado. «Ahora bajamos la guillotina», indicó Bruno, su voz convertida en un murmullo profundo, íntimo, privado. «Haz presión aquí». Ambos bajaron la palanca de corte de la empalmadora al mismo tiempo. El sonido metálico resonó en la mesa. Luego, Bruno guió los dedos de Javi para colocar la cinta adhesiva especial. Al presionar el celuloide para sellar el corte, los pulgares de Bruno acariciaron el dorso de las manos de Javi de forma deliberada. Una caricia lenta, cargada de una intención que ya no se molestaba en ocultar. Javi cerró los ojos un instante, rindiéndose a la sensación. El calor que emanaba de Bruno era embriagador.
Mezclado con el olor al tabaco negro, al cuero viejo y al ozono del proyector, formaba un cóctel narcótico que estaba anulando la voluntad del joven. Se echó imperceptiblemente hacia atrás, buscando más contacto, buscando que el cuerpo sólido de Bruno le sirviera de respaldo. Bruno lo notó. Dios sabe que lo notó. Y en lugar de apartarse, apretó su pecho contra la espalda de Javi, cerrando el abrazo. Mantuvo sus manos entrelazadas con las del joven sobre la mesa de montaje, a pesar de que la película ya estaba arreglada. Estuvieron así durante unos segundos que parecieron horas. Suspendidos en el tiempo, bajo la luz roja, rodeados por el zumbido de las máquinas que proyectaban ilusiones ajenas mientras ellos estaban a punto de crear una verdad demasiado real. Ya está arreglada, logró decir Javi, con la voz quebrada, sin atreverse a girarse del todo. Sí, ya está, respondió Bruno, pero no hizo ademán de soltarle las manos ni de alejarse de su espalda. Bruno sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que la diferencia de edad era un abismo, que el mundo exterior no lo entendería. Pero en esa cabina no existía el mundo exterior. Solo existían el calor abrasador, el ruido constante y un deseo que le apretaba el pecho hasta dejarlo sin aire. De repente, un chasquido fuerte provino del proyector principal. El primer rollo había terminado y había que hacer el cambio de máquina. La realidad los golpeó. Bruno soltó rápidamente a Javi, sintiendo una punzada de arrepentimiento y pérdida inmediata. Dio 2 pasos rápidos hacia el panel de control, accionando palancas con movimientos mecánicos que su cuerpo hacía casi de memoria, activando el segundo proyector y apagando el arco eléctrico del primero. En la sala de abajo, el público ni siquiera notó el cambio. La película siguió rodando, implacable. Javi se quedó junto a la mesa de montaje, frotándose las manos donde aún sentía el fantasma del tacto áspero del proyeccionista. Respiraba con dificultad, mirándolo trabajar con una mezcla de admiración y deseo crudo. Bruno, empezó a decir el joven, dando un paso tentativo hacia él. Pero antes de que Javi pudiera terminar la frase, un sonido sordo y metálico resonó en la única vía de escape de la cabina. La pesada manivela de la puerta de acero cayó al suelo con un estrépito seco. Bruno se congeló. Miró la manivela en el suelo y luego la puerta cerrada. Se acercó rápidamente. Insertó la pequeña llave maestra en la cerradura, pero el cilindro, viejo y desgastado por décadas de uso, giró en el vacío. El mecanismo interno, que ya llevaba meses fallando, acababa de romperse por completo, bloqueando los gruesos pestillos de seguridad desde el interior. Bruno empujó la puerta con su hombro. Ni 1 milímetro. Estaba maciza. Se giró lentamente hacia Javi. La luz general de la cabina seguía apagada. Solo el haz del proyector 2 y la luz roja de la mesa iluminaban la estancia. El calor en el habitáculo, con el aire acondicionado central apagado a esas horas de la noche por la gerencia, empezaba a subir de forma alarmante. La cerradura se ha partido, dijo Bruno, con una calma forzada que no sentía en absoluto. La gerencia tiene la llave desde fuera, pero ya se han ido. Estamos solos. Javi miró la puerta y luego a Bruno. No había pánico en los ojos del joven. Al contrario, una extraña calma, acompañada de una chispa de atrevimiento, cruzó su mirada bajo la luz escarlata. ¿Y a qué hora viene el turno de limpieza por la mañana?, preguntó Javi, su voz bajando una octava, perdiendo el tono de chico inocente. A las 8 de la mañana, respondió Bruno, sintiendo como su propia respiración empezaba a acelerarse. Javi dio un paso hacia él, acortando la distancia en el estrecho pasillo entre los proyectores. El zumbido de la máquina en marcha y el calor del xenón apagado del proyector 1 creaban una atmósfera sofocante. Eso significa que tenemos toda la noche, susurró Javi, plantándose frente al gigante de cuero y plata. Solo nosotros dos. Encerrados. Bruno tragó saliva. El calor, el ruido, la soledad acumulada y la presencia hipnótica del joven frente a él eran una mezcla explosiva.
Sabía que las barreras se habían roto definitivamente y que la noche que les esperaba iba a quemar hasta los cimientos de su controlada vida. Las palabras de Javi quedaron flotando en el aire pesado de la cabina, mezclándose con el traqueteo rítmico de la película de 35 milímetros pasando por los engranajes dentados del proyector. Solo nosotros dos. Encerrados. Bruno sintió que el suelo de linóleo bajo sus botas de trabajo desaparecía. Retrocedió un paso, torpe por primera vez en aquel espacio que conocía de memoria, hasta que su espalda chocó contra las frías estanterías metálicas donde se apilaban las pesadas latas de las películas. «No digas tonterías, muchacho», gruñó Bruno, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. Sonaba ronca, casi suplicante. «Es una avería. Voy a llamar al encargado de mantenimiento. Seguro que no se ha ido muy lejos». Bruno sacó su teléfono móvil del bolsillo de la chaqueta de cuero con manos que, traicionándolo, temblaban ligeramente. Miró la pantalla. Nada. En las entrañas de aquel edificio centenario, rodeado de muros de hormigón armado y revestimientos de plomo para insonorizar la cabina, la cobertura era inexistente. Una pequeña X roja parpadeaba en la esquina superior de la pantalla. Javi lo observaba desde el otro lado de la mesa de montaje. La pequeña luz roja del flexo proyectaba sombras dramáticas sobre el rostro del joven, acentuando la línea de su mandíbula y el brillo febril de sus ojos oscuros. Javi no hizo ningún ademán de sacar su propio teléfono. Simplemente se cruzó de brazos, apoyando la cadera contra la pesada mesa de acero, y dejó que el silencio, o la falta de él, dado el rugido de la máquina, hablara por sí solo. «No hay señal», admitió Bruno, guardando el aparato lentamente, sintiendo que acababa de firmar su propia sentencia. «Estamos aislados». «Te lo he dicho», respondió Javi. Su tono no era de burla, sino de una extraña y profunda calma. «Hasta mañana a las 8, este es nuestro mundo». El viejo proyeccionista tragó saliva. Miró a su alrededor como si viera la cabina por primera vez. Era un pasillo rectangular, abarrotado de equipos, con apenas 1 metro de ancho libre para caminar entre los inmensos proyectores cinemecánica y la pared trasera. El problema principal no era el espacio, sino la temperatura. Las lámparas de xenón que iluminaban la pantalla generaban miles de grados de calor. Normalmente, los potentes extractores del techo y el aire acondicionado del edificio mantenían el habitáculo a una temperatura soportable. Pero con la gerencia habiendo cortado la climatización general del edificio para ahorrar costes en sus últimas semanas de apertura, la cabina se estaba convirtiendo rápidamente en una sauna industrial. Bruno sintió que una gota de sudor frío le resbalaba por la sien, descendiendo por su patilla grisácea. El ambiente se estaba volviendo irrespirable, cargado de ese olor penetrante a celuloide caliente y electricidad estática. «Va a hacer mucho calor aquí dentro», murmuró Bruno, frotándose la nuca con una mano pesada. «La película aún durará unos 40 minutos. Después, cuando apague la lámpara del proyector, la temperatura bajará un poco, pero hasta entonces». Javi no respondió con palabras. Mantuvo su mirada fija en Bruno, intensa y devoradora, y lentamente, comenzó a desabrocharse los botones del uniforme granate del cine. Bruno sintió que el corazón le daba un vuelco tan violento que creyó que iba a sufrir un infarto allí mismo. Se quedó paralizado, observando cómo los dedos ágiles del joven liberaban un botón tras otro. El calor era una excusa perfecta, indiscutible. Pero la forma en que Javi lo hacía, sin apartar los ojos de los suyos, convertía el acto en una declaración de intenciones absoluta. Javi se quitó la camisa del uniforme y la dejó caer sobre una lata de película vacía. Debajo, llevaba una camiseta interior blanca de tirantes, de algodón fino, que se adhería a su torso por la humedad del ambiente. Los músculos de sus brazos y sus hombros se marcaron bajo la tenue luz rojiza, revelando una complexión atlética y juvenil que contrastaba brutalmente con el entorno oxidado de la cabina. Su piel brillaba con una fina capa de sudor. El proyeccionista se obligó a apartar la mirada,
girando la cabeza hacia la ventanilla cuadrada de cristal por la que se veía la sala a oscuras. Abajo, en la inmensa pantalla de lona plateada, los protagonistas de un viejo drama en blanco y negro se abrazaban bajo la lluvia. Era una ironía cruel. Bruno llevaba 40 años proyectando romances apasionados para cientos de desconocidos, siendo un mero espectador, un fantasma oculto en la parte superior trasera de la sala. Y ahora, el protagonista de la historia estaba allí, a menos de 2 metros de distancia, acorralándolo, ofreciéndole un guión que él se sentía demasiado viejo y cobarde para interpretar. Tú también deberías quitarte esa chaqueta, Bruno, sugirió Javi. Su voz se mezcló con el diálogo distorsionado que llegaba débilmente desde los altavoces de la sala de abajo. Te vas a asar ahí dentro. Bruno suspiró pesadamente. Sabía que el joven tenía razón. El cuero de su vieja chaqueta, que siempre le había servido de armadura contra el mundo, ahora lo estaba asfixiando. Con movimientos lentos y casi dolorosos, como si se estuviera despojando de su propia piel, Bruno se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de su silla giratoria. Quedó en una camisa de cuadros oscuros de manga corta. Sus brazos, macizos, cubiertos de vello canoso y marcados por venas gruesas como cables, quedaron al descubierto. Javi lo observó con una admiración que no se molestó en disimular. El chico dio un par de pasos lentos por el estrecho pasillo, acortando la distancia que los separaba, hasta quedar junto al proyector número 2, justo al lado de Bruno. El calor que irradiaba el cuerpo de Javi se sumó al del proyector. ¿Por qué te escondes, Bruno?, preguntó Javi de repente. Ya no había rastro del muchacho que barría las palomitas. Había una madurez en su tono que desarmó por completo al veterano. Llevo viéndote desde hace un mes. Entras por la puerta de servicio, subes directamente aquí, no hablas con nadie. Te pasas horas mirando por esa ventanilla. Parece que estés castigado. Bruno apretó la mandíbula, mirando los grandes carretes de película girar hipnóticamente. No es un castigo, chaval. Es mi vida. Y es una vida tranquila. No necesito el ruido de ahí fuera. La gente decepciona. Las películas, no. El celuloide siempre hace lo que se supone que debe hacer. Empieza, acaba y al día siguiente vuelve a ser exactamente igual. Eso es mentira, replicó Javi, acercándose un paso más, apoyando una mano en la carcasa metálica del proyector, a escasos centímetros de la mano de Bruno. El celuloide se gasta, se raya, se rompe, como hace un rato. Nada es eterno, Bruno. Ni siquiera tu encierro. Este cine va a cerrar en un par de semanas. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿En qué cabina oscura te vas a meter a esperar que pase el tiempo? La pregunta golpeó a Bruno con la fuerza de un tren de mercancías. Era la verdad que llevaba meses intentando ignorar. Su refugio iba a ser demolido. Iba a salir al mundo real, un mundo que no entendía y que, estaba seguro, no lo querría. Sobreviviré, respondió Bruno con voz ronca, bajando la mirada hacia sus propias manos manchadas de aceite. Un viejo perro callejero siempre encuentra un rincón donde echarse a morir. No eres un viejo perro, Bruno. Javi movió su mano sobre la carcasa del proyector hasta que la punta de sus dedos rozó el dorso de la mano curtida de Bruno. El contacto, leve pero eléctrico, hizo que el proyeccionista contuviera el aliento. Eres el hombre más fascinante que he conocido. Desde el primer día que te vi cruzar el vestíbulo con esa chaqueta de cuero y esa mirada de estar por encima de todo el mundo, supe que quería saber qué había detrás de esa máscara. Bruno levantó la vista lentamente, encontrándose con los ojos de Javi. El joven lo miraba con una honestidad tan brutal y tan desprovista de prejuicios que a Bruno se le empañaron los ojos. Llevaba décadas convenciéndose de que su aspecto rudo y su edad eran muros infranqueables. Había asumido que su homosexualidad, en un hombre de su generación y de su estrato social, era un secreto que debía llevarse a la tumba. Y sin embargo, allí estaba ese muchacho de 28 años, destrozando sus murallas con la facilidad con la que se rompe un billete de entrada.
Eres demasiado joven, Javi, susurró Bruno, y su voz sonó quebrada, vulnerable, despojada de toda su aspereza. No sabes lo que dices. Huelo a máquina vieja. Mi tiempo ya pasó. Tú deberías estar ahí fuera, en un bar moderno, con alguien de tu edad, no encerrado en una sauna oxidada con un viejo que ni siquiera sabe cómo hablarte. Javi sonrió. Fue una sonrisa suave, cargada de una ternura infinita. Deslizó su mano por completo sobre la mano de Bruno, entrelazando sus dedos limpios y finos con los dedos gruesos y callosos del proyeccionista. No quiero estar en ningún bar moderno, Bruno. Los chicos de mi edad están vacíos. Hablan de redes sociales, de inmediatez. A mí me gusta lo analógico. Me gusta lo que requiere tiempo, cuidado, artesanía. Me gustas tú. La confesión resonó en la cabina con más fuerza que los motores del Cinemecánica. Bruno sintió que las piernas le flaqueaban. El calor en el habitáculo era ahora asfixiante. El sudor le empapaba la camisa de cuadros, pegándosela a la espalda y al pecho. El aire olía a deseo contenido, a tabaco y a piel caliente. Javi dio el paso definitivo, cerrando el espacio entre ellos. Se colocó frente a Bruno, tan cerca que sus pechos casi se rozaban. Javi levantó su mano libre y la posó sobre el pecho del hombre mayor. Tu corazón late muy deprisa para alguien que dice que su tiempo ya pasó, murmuró Javi, sintiendo los latidos desbocados de Bruno bajo la tela húmeda de la camisa. Bruno cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola contra la fría estantería metálica. Estaba perdiendo la batalla. La lógica, el miedo al rechazo de la sociedad, la vergüenza por su edad, todo se estaba derritiendo bajo el calor de la mano de Javi sobre su pecho. En ese momento, la película llegó a su fin. Abajo, en la sala, apareció la palabra fin en letras blancas sobre fondo negro. El sonido cesó abruptamente, dejando solo el traqueteo de la cola del celuloide pasando por el proyector. Bruno, impulsado por 40 años de memoria muscular, abrió los ojos de golpe, se soltó del agarre de Javi y se giró hacia la máquina. Cortó el arco eléctrico de la lámpara de xenón de un golpe seco y apagó el motor de arrastre. El silencio cayó sobre la cabina como una losa pesada. Con el proyector apagado, la única fuente de luz que quedó fue la pequeña bombilla roja de la mesa de montaje al fondo del pasillo. La oscuridad casi total envolvió el habitáculo, teñida solo de ese rojo escarlata que transformaba la cabina en un refugio íntimo, casi irreal. El calor seguía allí, suspendido en el aire inmóvil. Bruno se quedó de espaldas a Javi, apoyando ambas manos sobre la carcasa ahora silenciosa del proyector. Tenía la cabeza gacha, intentando regular su respiración entrecortada. Ya está, dijo Bruno al vacío de la sala a oscuras tras el cristal. La última función ha terminado. Escuchó el roce de las suelas de goma de Javi acercándose por detrás. Sintió el calor del cuerpo del muchacho a milímetros de su espalda, antes siquiera de que lo tocara. Nuestra función acaba de empezar, susurró Javi. El joven pasó sus brazos alrededor de la cintura ancha de Bruno, abrazándolo desde atrás. Javi apoyó su pecho empapado en sudor contra la espalda maciza del proyeccionista y hundió el rostro entre los omóplatos de Bruno. Sus manos se cruzaron sobre el vientre del hombre mayor, apretando con una fuerza posesiva y desesperada. Bruno soltó un gemido sordo, un sonido gutural y roto que escapó de lo más profundo de su garganta. Todo su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco, pero no para huir, sino para asimilar la sacudida de placer puro que le provocó ese contacto. Sus propias manos abandonaron la carcasa del proyector y se posaron sobre los antebrazos de Javi que lo rodeaban, aferrándose a ellos como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Javi, gimió Bruno, incapaz de articular una frase coherente. Déjate llevar, Bruno. Por una vez en tu vida, no apagues la máquina. Deja que corra el rollo, le suplicó Javi, besando la tela de la camisa de Bruno por la espalda. Bruno se giró lentamente entre los brazos del joven.
El espacio entre el proyector y la pared era tan angosto que, al girarse, sus rodillas chocaron firmemente contra las de Javi. Sus muslos se rozaron. El contacto físico era absoluto e inevitable. Bajo la tenue luz roja, Bruno miró el rostro de Javi. Ya no había dudas. El miedo atroz que había gobernado la vida del viejo proyeccionista se había desintegrado bajo el calor de aquella cabina. Levantó sus grandes manos manchadas de tinta y aceite, esas manos rústicas y cansadas, y rodeó el rostro de Javi. Sus pulgares ásperos acariciaron los pómulos del muchacho, limpiando el rastro de sudor de su piel tersa. Javi cerró los ojos y se inclinó hacia las palmas enormes de Bruno, buscando refugio en la rudeza de ese hombre al que ya no veía como un jefe viejo, sino como un coloso vulnerable. Bruno inclinó su rostro hacia adelante. Sus respiraciones se mezclaron por un segundo eterno, un intercambio de alientos en la penumbra asfixiante. Y entonces, Bruno acortó el milímetro que los separaba y estrelló sus labios contra los de Javi. El beso fue una explosión. No fue un beso tímido ni de prueba. Fue un choque de trenes, una avalancha de deseo reprimido durante más de 40 años. Bruno lo besó con una urgencia salvaje, hambrienta, reclamando la boca de Javi con una autoridad que el joven recibió con un gemido de pura satisfacción. Los labios de Bruno sabían a tabaco oscuro, a soledad y a un anhelo desesperado. Los de Javi sabían a juventud, a valentía y a salvación. Javi enredó sus manos en el pelo gris y grueso de la nuca de Bruno, tirando de él ligeramente hacia abajo para profundizar el beso, abriendo los labios y permitiendo que la pasión del hombre mayor lo invadiera por completo. Bruno soltó el rostro del joven y deslizó sus manos por los hombros desnudos de Javi, bajando por su espalda húmeda, sintiendo la contracción de cada músculo bajo la camiseta de tirantes. La fuerza de Bruno empujó a Javi hacia atrás hasta que la espalda del joven chocó contra la pared de hormigón insonorizado de la cabina. Allí, atrapados entre el proyector ardiente y el muro helado, se fundieron en un solo cuerpo. El calor ambiental era infernal, pero el calor que desprendían sus propios cuerpos lo eclipsaba por completo. Bruno besaba el cuello de Javi, aspirando su olor a colonia evaporada por el sudor, mordisqueando suavemente su mandíbula. Javi echaba la cabeza hacia atrás, entregado, dejando escapar pequeños jadeos que resonaban en la estrecha cabina como la mejor banda sonora que Bruno hubiera escuchado en su vida. «Dios, Bruno, eres increíble», susurró Javi entre besos, aferrándose a la camisa empapada del proyeccionista, sintiendo la solidez de ese pecho amplio y protector aplastándolo contra la pared. «Tú me has devuelto a la vida, muchacho», respondió Bruno, con la voz rasposa, besando ahora las clavículas de Javi, perdiéndose en la suavidad de su piel, maravillado de que alguien así lo estuviera deseando con esa ferocidad. En aquella cabina sin ventilación, iluminado solo por el piloto rojo de una mesa de montaje oxidada, el viejo artesano del cine y el joven soñador dejaron que el mundo exterior desapareciera. No importaba que el cine fuera a cerrar. No importaba que el amanecer estuviera a horas de distancia. En aquel encierro involuntario, rodeados de miles de metros de películas muertas, Bruno y Javi acababan de estrenar la única obra maestra que ninguno de los dos quería que terminara jamás.